Badajeando la Noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo. Hola, muchas gracias por estar con nosotros en este Badajeando, el número 27. Pedro, nos hemos aventado un buen de Badajeando. Ya 27. Y los que nos faltan, porque las cosas vienen así. ¿Cómo estás, querido Pedro? Muy bien, ¿tú qué tal, Carlos? Bien, también. ¿Ya te subiste al Tren Maya? No, hombre, no. ¿No te vas a subir al Tren Maya? No. Pues a lo mejor algún día sí. porque lo pagamos nosotros. Yo sí quiero y sobre ir a ver. todo con el sobreprecio que tiene, y de 150 mil millones que dijo originalmente que iba a costar, ahora está en 500 mil millones. Y dijo quién sabe. ¿Y quién sabe? Porque no sabe, no tiene sabe. certeza. Bueno, no sabe. Nadie tiene. Y además, con los negocios, ahí que hay conflicto claro de intereses del hijo, claro, y del amigo, por y supuesto, que compró los terrenos al lado, y claro, que a un precio abajo de... Fíjate cómo es la vida, Pedro. Uno de los argumentos que puso Andrés Manuel López Obrador para deshacer el proyecto del aeropuerto es que habían comprado toda esta mafia del poder. Que no lo dudo, ¿eh? No, o sea, los Videgaray es muy y probable amigos, que habían comprado los terrenos adyacentes, claro, para luego hacer negocio con ellos. No lo dudo ni tantito, pues tampoco. Es muy común que lamentablemente así es la política. Pero ahora lo mismo pasó en el Tren Maya. Y lo mismo Maya. Que criticó del sobreprecio en el aeropuerto, pero peor. O sea, aquí ni siquiera tiene un número. ¿Cómo es posible que el presidente no tenga un número de su, aparte es como sus juguetes? Con una enorme agravante, si me lo permites, Pedro. Con una muy profunda agravante. Le entregó este negocio al ejército. Sí, no, y ha corrompido a las Fuerzas Armadas terriblemente. Es terrible. Meter al terreno de la corrupción a ese nivel al ejército nos va a costar. Pero muchísimo. No solo con eso, ahora tú en algún momento lo platicaste en algún video y lo platicamos nosotros, que Mexicana no podía volar porque no hay aviones en el mundo, porque no hay producción, o sea, claro. La producción de aviones está retrasada. No es ir a una agencia de autos decirle y terminó con tal de cumplir el capricho al presidente, ya van a utilizar las aeronaves del ejército, que eso también es fíjate, una de las aeronaves con las que México fue por mexicanos a Israel, sí, cuando empezó el conflicto, ya está rotulada. Sí, ya tiene de mexicana y... A ver, las Fuerzas Armadas son para lo que son. Sí. Y a mí, yo no sé a ti, Pedro, me llenó de mucho orgullo ver un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en Tel Aviv sacando mexicanos de un conflicto que los ponía en riesgo. Y dije, bueno, qué orgullo. Además fuimos, hay que decirlo, de los primeros países que llegó con un avión. Ahí se reaccionó bien. Se reaccionó muy bien. Hay que reconocer. No, pero... Claro. Y ahora eso ya no va a poder ser. Y el además de que llegue un avión de mexicana y que cambien el itinerario que tengan programado. Pues, y además con todas las implicaciones que tiene, porque va a haber competencia desleal por los precios que va a poner. Por supuesto. Esta manera de corromper al ejército durante este sexenio ha sido terrible. Terrible. Y eso, yo quiero ver quién es la valiente que llegue a decirle al ejército hasta aquí. Eso nos va a tocar, va a tomar años. Eso va a costar muchísimo. Muchísimo. ¿Cuánto tiempo costó en la época posrevolucionaria para que pudiera estar un presidente civil con todo lo que implicaba? Y ahora regresamos a estar peor que en esa época. Imagínate que en la época, tanto y lo mismo en la violencia, porque además el ejército que tenía tareas que estaba haciendo para combatir a la delincuencia ya está totalmente desentendido. Pues está administrando hoteles, líneas aéreas. Yo veía ahora con este tema del fin de semana de la masacre en Guanajuato, en Salvatierra. Terrible, que dice el presidente que en su sexenio no ha habido masacres. No. Cuando ha habido varias. Y hemos tenido hasta videos. Y acaba de pasar hace unas semanas lo de los jóvenes que mataron, que los revictimizó diciendo que habían consumido drogas, cuando ya salieron los exámenes toxicológicos y no habían consumido drogas. Es un tema de la violencia tan terrible que hay en Guanajuato y ahora sale este tema y el presidente en su mañanera hablando del menú del Tren Maya. La frivolidad que tiene este señor, que sí está totalmente, ya está fuera de la realidad. Yo no lo veo con la capacidad de dirigir al país, ni con el interés, no tiene interés. Pero no solo él, todo su grupo, que son los que vienen atrás de él. No vayas tan lejos, Pedro.
hablando de este mismo tema, esta comunidad en el Estado de México. Que tienen, a los que tienen los de Texcaltitlán. Texcaltitlán, que al principio dijeron, hay 10 desaparecidos. No sabemos si huyeron, hoy se sabe que están secuestrados. Y el gobierno se niega a decir que están secuestrados cuando están secuestrados. ¿Y sabes cuánto? Para pedir a los 4 líderes que fueron los que organizaron la resistencia. Acá, fíjate. ¿Y sabes qué? 0 segundos de menciones en la mañanera. No, de hecho leía. Qué cosa tan terrible. Que en 11 horas de mañanera de los últimos días, creo que le ha dedicado 2 o 3 minutos. En 11 horas. Y a decir, bueno, pero es algo inusual, es algo atípico. Sí, pero no es cierto, ese es el tema. El país está en el momento de más violencia de toda la historia. ¿Y sabes qué me preocupa? Bueno, la historia moderna, evidentemente, pero estamos quitando la revolución. De la revolución para acá. Pero estamos quitando nada más la revolución. Claro. Estamos hablando de la cantidad de muertos que hay ahorita. Y otro tema que también se me hace infame de estos últimos días es que rasuraron el padrón de desaparecidos. De 120,000, ahora solo 12,000, o 16,000, una cosa así. De risa, es absurdo, es una falta de respeto. ¿Y qué se crea el presidente? O sea, aparte de su... Pero aparte las cuentas, cómo las fueron haciendo y cómo fueron... Una cosa ridícula que se prestó la titular de Gobernación, que nada más ahí también está de adorno. Sí. O sea, pero... El gabinete entero ha estado de adorno. No. Y esa ha sido una enorme desgracia. Mira, es que uno tiene que entender que el sistema político, tú que eres politólogo, Pedro, hay que explicar a la gente, a ver, no es un capricho presidencial, el sistema político mexicano está conformado de cierta manera. Parte de lo que está conformado es cómo se integra el Poder Ejecutivo. Ciertamente elegimos al titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente. Pero en la Constitución está el número de secretarías que tiene, a qué se dedican, las facultades, los órganos desconcentrados, Y esto aquí ha sido totalmente ignorado porque el presidente cree que lo elegimos tema emperador de México, en el que su voluntad es la ley. Sí, que él tiene lo que él dice se tiene que hacer. Yo creo que, y te lo había dicho ahora que estamos a final de año, en badajeando, yo te lo decía, yo veía que iba a ser un embate ya total contra la democracia al final de su sexenio, y estamos en eso. Y va a arreciar cada vez más. Lo estamos viviendo, con el tema de la violencia, lo estamos viviendo con la corrupción con el tema de la Corte, el tema de la Suprema Corte, del INE ahora el INE, el Tribunal Electoral también, todo está bajo ataque, el INAI también. Entonces estamos, y además abiertamente ya dijo que quiere desaparecer el INAI, el IFT, y quiere todos los órganos. Ya dijo, los órganos autónomos tienen que desaparecer, que son los únicos que son como contrapeso y que pueden regular y que regulan ciertas cosas. Y fíjate a dónde llega la ignorancia del presidente, porque hay que decirlo, ¿no? Si pasamos del sexenio de la corrupción, del imperio de la corrupción en los gobiernos priistas, panistas, que aquí no solamente a la corrupción, aquí es corrupción e ignorancia. Estamos en la dictadura incapacidad de la ignorancia. Sí. Este presidente ignorante no entiende, nadie le explica que, por ejemplo, el INAI no puede desaparecer. Me estoy refiriendo al Instituto Nacional de Acceso a la Información. No puede desaparecer por voluntad presidencial. Tenemos un acuerdo firmado en el Tratado de Libre Comercio. Sí, hay varios organismos que están regulados, no solamente, ya se lo dijeron, en la oposición le han dicho, se van a violar tratados internacionales, que hay que recordar que está la Constitución, después están los tratados internacionales. Entonces, o sea, no es una cuestión de voluntad presidencial, pues si no es emperador. Pero ¿a dónde nos está llevando destrucción de esto? Me parece a mí, Pedro, que vale la pena reflexionarlo. Sí, yo creo que estamos en un momento muy crítico de la historia del país, y estos próximos meses van a marcar lo que viene. O nos vamos a un retroceso que nos va a costar décadas poder superar, o se logra tener un equilibrio. Y fíjate que mucho de eso tiene que ver las candidatas presidenciales. ¿A dónde logren jalar la opinión? ¿A dónde logren jalar su proyecto de nación? Yo entiendo, no sé cómo lo ves tú, lo platicaba en una de las entrevistas que hice en encuentros con Roberto Traz, un estratega electoral, y me gusta la idea que nos planteó, no sé si la viste, Pedro, de
pues Claudia está intentando jalarse al centro, pero los ultras de Morena la están intentando jalar a lo más extremo. Muy bueno, y el ejemplo fue lo de García Harfuch, que ahí estaba el ejemplo de la predominancia de estos ultra morenistas, de lo más radicalizado que se pueda, y que van en contra y que lo dicen además. Sí. Hasta dicen este término, y por eso también te he dicho yo que veo que esto podría ser como un peronismo, digamos. Sí. Porque dice, vamos a obradorizar el Poder Judicial. Obradorizar el poder Judicial. ¿Qué es eso? ¿Es destruirlo? Pues es claro. destruirlo y dejarlo a voluntad de una persona. Y hay que decirlo, esta señora Batres que llegó a la Suprema Corte. Sin ningún mérito. Sin ningún mérito. En todo caso, lo único que promete es obediencia. Los Batres nada más han sido activistas siempre, de lo más radical que ha habido. Bueno, aquí lo hemos platicado, ¿sí? Con qué facilidad Martí Batres ha sacado a los que ya no existen granaderos para todo, a golpear a todos. Sí, se manifiestan los doctores, los quita. Pero se manifiesta tal, los quita. Ni siquiera Claudia Sheinbaum se atrevió a tanto. No, porque es más radical. Hay que recordar que y uno gana medallas con el presidente si se radicaliza. Sí, claro. Mire, presidente, yo no tengo un tacho sacar a la fuerza pública. Bravo. Y eso es lo que nos espera. Eso es lo que viene. Porque si gana Claudia Sheinbaum, yo creo que va a ser un sexenio mucho más radical, mucho más opresor. ¿No crees que logre sacudirse a los ultras? No, y no creo que tenga ganas tampoco. Pues, yo creo que sí. Yo no la veo. Yo creo que es nada más un intento de jalar y de generar un poco más de tratar de hacer lo mismo que hizo Obrador, de decir, no, miren, no soy tan radical, estoy más o menos el lobo con piel de oveja. Sí, exacto, el lobo con piel de oveja. Yo así la veo. Y creo que, por el bien del país, si es que ella gana, lo mínimo es que debería de haber un congreso dividido. Bueno, ahí está todo. ¿Te parece que lo platiquemos después del corte, Pedro? Sí, claro. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Pues ya estamos de regreso aquí en Badajeando, estoy con mi amigo Pedro Luna, yo soy Carlos del Valle, estamos dándole una última repasada a lo que ha pasado en estos días en materia de política en nuestro país. Yo pensé, Pedro, que ya con la llegada de la Navidad, del Año Nuevo, iba a bajar la intensidad. Y lo veo la cosa con todo, ¿no? Y ahora también en la semana pasada, este enfrentamiento que tuvo López Obrador con una periodista. ¿Qué tal? Independiente, porque le dijo... Que llamó mucho la atención la firmeza de la periodista, ¿verdad? Porque es muy raro, porque sabemos que ahí está lleno de aplaudidores. Y no está fácil ponerse y de pseudoperiodistas que arropan al presidente y que traen preguntas a modo claro. Que les da Jesús Ramírez. Y esta periodista que le dice, lo cuestiona primero de la violencia que hay en el país y de los números, y que le dice que no, y el presidente se ve que no, cuando no hay un guión, cuando no es lo que le gusta, luego se enoja, se pierde el control y ya no sabe. Y cuando dices que hay una parte que dices que yo tengo otros datos. No, presidente, estos son los datos, los suyos son ficciones, estos son los datos, además de su gobierno, no hay otros datos. Sí, porque aparte, ahora que rasuraron los datos de los desaparecidos, por ejemplo, pero los datos que venían... Hazte para acá, Pedro, porque estamos saliendo de... Los datos que se venían dando son los de ellos. ¡Claro! Los 100 y tantos mil desaparecidos son los que se heredaron de otras administraciones, más los 48,000, 49,000 que van en este sexenio. Y ahora ya digo que ya son 16. 16. Entonces, para acabar pronto. Pero ¿Y sabes qué es lo peor, Pedro? De 100 y tantos mil desaparecidos ya los bajó a 16,000, y en su próximo informe, que ha dado informes por todo, va a decir: acabamos con el problema de los desaparecidos. Sí, claro. En su mente, en su y va a decir ahora que de los 168,000 homicidios que hay en el país, va a decir que ya nada más son 50. O sea, un invento. Como repite que no hay masacres, como repite que no hay corrupción, como repite que no son iguales. Y este escándalo que también lo tocó a esta periodista, el tema del escándalo en Dos Bocas, aparte del que ya había sacado Loret de Mola, otro periodista continuó en una investigación. Y llegó a un tema de que te mencionaba hace ratito, de los terrenos que compró el mismo amigo, el mismo cuate del famoso Andy,
que son terrenos que compró a un precio muy bajo, que además resulta que este cuate nunca había tenido empresas hasta el 2020. Y también defiende eso el presidente. ¿Y qué hace? Va otra vez y dice, no, es que Loret de Mola, es que Claudio X González. ¿Cuánto gana Loret? Esa es su obsesión. Ajá, ¿cuánto gana? ¿Por qué le importa cuánto gana si no es un servidor público? Lo que gane, se lo está pagando alguien. Ningún servidor público tiene derecho a cuestionar cuánto gana un empresario. ¿Por qué? O alguien, ¿no? Sí, o alguien que esté en iniciativa privada, un ejecutivo. ¿Cuánto ganamos tú y yo? Pues eso solo nos importa a ti, a mí, a quien nos pague la un familia sueldo, de cada quien y ya, pero punto. Mientras nuestro trabajo sea lícito y el origen de los recursos que nos paga nuestro trabajo sea lícito. Pero esta manera de querer distraer, o sea que ese es el tema. Es un distractor. Es el tema, salirse por la tangente y querer distraer y generar estos enemigos externos para seguir haciendo y para seguir construyendo esta narrativa que lo logre posicionar y que lo logre tener a él y a su partido cómodo. Yo creo que va a ser importante ver qué pasa con el proceso electoral, cómo se va dando. Porque sí, yo sí veo con preocupación que se está radicalizando mucho el movimiento de ellos y que además las condiciones hasta el día de hoy están para que ganen tranquilamente. Sí, se está radicalizando porque, un poco lo que decíamos hace un momento antes del corte, porque el presidente te pone una palomita entre más, si te radicalizas. Sí. Entonces, bueno, si esa es la forma de hacerme ver por el líder, de que me dé posiciones, de que me incluya, pues me radicalizo. Y eso es muy grave. Así pasó, mira, guardando proporciones, así pasó en la Segunda Guerra Mundial con respecto al nazismo. Sí. El nazismo no todos los alemanes estaban convencidos, pero se dieron cuenta que si tú te pronunciabas a favor de que estabas en el partido nazi, todo lo que esto implica, subías. Sí, pues ibas teniendo más beneficios. Más beneficios, tanto en tu empresa como en la política. Sí, hasta en cuestión de libertades. Y entonces todo el mundo se volvió un amante del Tercer Reich. Un partidario. Pero pues digamos por conveniencia más que por convicción. Sí, incluso por necesidad, o sea, digamos de la sociedad en general. Aquí el tema es que esto sigue, yo veo que sigue creciendo el tema de Morena se sigue posicionando, está muy sólido, yo lo veo, todavía no veo a la oposición con la suficiente... Pero yo te insisto, Pedro, eso no va a quedar así. Morena no va a tener más seguidores, no tiene de dónde tener más seguidores, va a perderlos necesariamente. Sí, no, yo creo que... Y hay una oportunidad de la oposición de ganar, no sé si para darle las vueltas a las cosas, pero sí para equilibrar el Congreso. Sí, no, el Congreso eso es fundamental. Ahora también hay un par de gobernaturas interesantes que puede perder Morena, que es la de Morelos, por el pésimo gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y además la pésima decisión de escoger a la candidata que él quería, que no tenía ningún mérito, y la Ciudad de México. La Ciudad de México yo veo muy probable y con mucha posibilidad, si se hace una buena campaña, si se hace un buen trabajo, de que tengamos una... Y yo te diría, la Ciudad de México es quizá el caso más claro de que las campañas en este proceso electoral, Pedro, son intrascendentes. En este proceso. A ver, la clase media, que es la que define la Ciudad de México, porque que ha sido brutalmente atacada y herida por la Cuarta T, no necesita una campaña para votar por la oposición. Sí, no, y aparte los márgenes que ahorita, aunque sigue estando en primer lugar esta señora Clara Brugada, son un margen muy alcanzable, muy superable en este proceso. Y también se ve en los que ya están sacando sus candidatos a alcaldías, que están tratando de poner a gente no tan radical. Aquí en la Ciudad de México están tratando de hacer lo contrario. Ahora, también hay un relevo natural que se dio en el país con la llegada de Morena. Había que renovar el proyecto. Yo creo que al final nos equivocamos, pero bueno, eso usted sabrá. Pero lo cierto es que en Ciudad de México ese proyecto, o sea, es el mismo proyecto, es el mismo grupo que viene gobernando de Cárdenas para acá. Ya casi 30 años. O sea, cambiaron de PRD a Morena, pero al final de cuentas ha sido lo mismo. Y creo que la ciudad ya se dio cuenta que también ahora hemos tenido... Sí, hay un desgaste natural. Sí, hemos tenido un gobierno en la Ciudad de México durante 70 años del PRI, ¿no? Luego 30 años con este modelo, con este mismo grupo. Y yo creo que hoy la ciudad está lista para probar otro modelo. Y ese modelo tendrá que ser hoy la oposición, creo yo. Pero vamos a ver qué pasa. Sí, yo creo que tiene muy buenas
posibilidades de lograr dar la vuelta a Santiago Taboada, y la muestra también del poder que ha perdido en la ciudad este tema también de Ernestina Godoy, que no ha podido no han podido, y siguen y suspenden la sesión y no van a poder porque no tienen los votos. Pero esa es una muestra. Y Ernestina Godoy tiene que terminar en la cárcel, no en la ratificación de su mandato. Y esa es una muestra de el poder que ha perdido Morena en la ciudad. Es que sí hay un desgaste, pero son pocos los lugares en los que yo veo todavía este tipo de... Hay tres polos en la República Mexicana que aglutinan a la clase media. La Ciudad de México, Guadalajara, que está en MC, y Monterrey, que está en MC. Y eso nos lleva a preguntarnos, porque a ver, MC, ¿qué es? MC, aparte de naranja, ¿qué espectro de la política es? Nadie lo sabe, no lo sabe Dante, no lo sabe nadie. Es un fenómeno de mercadotecnia, esa es la realidad. Sí. No es un proyecto político como tal. Pero ahí están, hay que tener cuidado porque tienen su peso. Por no hablar de cómo se le descompuso la carnita asada al gobernador, ¿eh? Pero fuera de eso, digo, yo no veo en general todavía en el país un tema o un sentimiento todavía tan antimorena que pueda dar un vuelco a la elección. Creo que... No, yo creo que no, porque yo coincido contigo en esa parte, porque además, a ver, si algo ha mostrado el electorado nacional, piénsalo. O sea, la alternancia viene en el 2000, se votó por el PAN. No fue lo que queríamos, ¿no? Fue una alternancia un poco hueca, pero aún así, y con el haya sido como haya sido, hubo 2 periodos del PAN, como que el electorado dijo, bueno, a ver, vamos a darle chance, tal vez 6 años no es suficiente. Luego, quién sabe, hubo una disrupción, un vuelco para el PRI, y dijimos, no, ya, perdón. ¿No? Es que es muy curioso. Me equivoqué. Fue la que se prometía como la generación dorada del PRI, que terminaron todos en la cárcel, misma. Prófugos o peor, y fueron peores. Y yo creo que Morena está transitando por la misma lógica que en su momento transitó el PAN con el cambio en el 2000. Pero con el tema que es muy delicado, que está destruyendo la democracia. Exacto. Tal de... O sea, eso no lo habíamos vivido. No. A ver, el INAI llegó con Fox, o sea, los organismos independientes llegaron con el PAN. Sí. Nos guste o no nos guste, claro. Así es. Funciona o no funciona, así es. Yo no estoy diciendo que no hayan sido corruptos, yo creo que sí. Pero llegaron con el PAN. Pero es que también hasta hay de corruptos a corruptos. Esto es... Digo, yo siempre pensé por lo menos Peña Nieto nunca nos dijo que él era distinto. Él ponía su cara de soy lo mismo de siempre, ¿no? Yo pensé que no había un peor gobierno que el pasado, y te lo he dicho. Sí. Me tocó verlo desde adentro. Yo no pensé que hubiera algo peor, y desde fuera creo que le dijo, quédate que ahí te voy. Bueno, mi querido Pedro, lo que nos está diciendo quítate que ahí te voy es el reloj. Se nos acaba el tiempo de este badajeando, se nos acaba el año, pero todavía tenemos un badajeando más, un par de badajeandos, ya veremos, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este badajeando, nos seguimos escuchando. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Nos vemos a la siguiente. Adiós. Hasta aquí badajeando la noticia, donde Pedro Luna y Carlos del Valle del Río hacen de la política su patio de juegos. Un podcast presentado por Sin Sesgo.